necesariamente acotándonos sus consultas, acotaciones, dudas, puntos de opinión, entre otros puntos. Bien, eh, bueno, somos menos de 20, bueno, tal vez algunos han tenido contratiempos o algo, ¿no? Tal vez por el feriado también han viajado, etcétera. Pero bueno, vamos a comenzar, igual esta clase se queda grabada, vamos empezando porque como les había mencionado, este tema es uno de los más extensos que tenemos que detallar. Muy bien. Muy bien, vamos a delimitar dos trabajos de alto riesgo en este curso de prevención de riesgo laboral. Les había mencionado que a partir del tema número 3 vamos a definir cada uno de los trabajos de alto riesgo, qué se define, qué es, qué indica, a qué se refiere, ¿no? En este punto, como tal, vamos a ver primeramente los trabajos en altura y luego vamos a delimitar también los trabajos en caliente. Como les había mencionado, ambos temas como tal son un poco extensos porque, bueno, son los trabajos de alto riesgo, no decir más comunes, pero los que tienen mayor campo de acción en los que se puede realizar, ¿no? Algunos, por ejemplo, los que han laborado alguna vez en una industria metalmecánica, que mayormente es esto, ¿no? Los que trabajan en contratistas también mayormente son estos los trabajos. Muy bien. Primeramente vamos a delimitar lo que es el trabajo en altura, teniendo en cuenta lo siguiente. A ver, recuerden que como tal, esta definición va a ser variable, dependiendo del tipo de sector. Les habíamos mencionado en nuestra primera clase que vamos a tener diferentes tipos de normativa sectorial dependiendo de la actividad económica en la cual ejecutamos nuestra actividad. Pero como tal, una definición práctica que nos da la Organización Internacional del Trabajo es la siguiente. Cualquier actividad o desplazamiento que realice un trabajador mientras éste esté expuesto a un riesgo de caída a distinto nivel, cuya diferencia sea aproximadamente igual o mayor a 1,80 m con respecto al plano horizontal inferior más próximo. En el Perú, los trabajos en altura mayores a 1,80 m y las excavaciones mayores o iguales a 1,5 metros, o sea, 1,50 m, son considerados como trabajos de alto riesgo. Como tales, requieren obligatoriamente permisos escritos firmados para cada turno por el ingeniero supervisor y el jefe del área donde se realiza el trabajo. Quiero acotar con este punto que como tal, este metraje, tanto del 1,80 m como del 1,50 m, es variable. Va a variar también dependiendo del tipo de industria que sea, incluso dependiendo del tipo de cliente. Cada cliente también maneja su estándar de trabajos en altura. Por ejemplo, ¿no? En la gran mayoría siempre utilizan esto, ¿no? Del 1,80 m, pero hay excepciones. Por ejemplo, en la planta bajo, como tal, se considera trabajo en altura cuando va por encima del 1,50 m. Incluso en PepsiCo es mucho de eso. Tiene un estándar de trabajo en altura que se considera a partir de 1,20 m. Entonces va a depender el estándar como tal de cada una de las organizaciones en las cuales laboremos. Muy bien. Y también de los diferentes sectores. Vamos a ver también lo que menciona cada normativa sectorial con lo que respecta a trabajos en altura. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna consulta? Muy bien, continuamos. Muy bien. A ver, como menciona acá, durante los trabajos en altura, las caídas podrían darse por, uno, tratar de alcanzar algo que está fuera de la superficie de trabajo. Estamos como tal realizando la actividad sobre una superficie, por ejemplo, y esto va a generar que pueda darse una caída. Entonces ahí como tal también se requiere este punto. Desorden con la falta de limpieza, puede haber un tropezón y ese tropezón puede generar una caída. Caminar en una orilla desprotegida, o sea que no tenga una baranda de protección, también. Agarrar objetos por estar haciendo el carril necesario de los objetos, también se puede dar una caída. Superficie resbalosa, si estamos en una superficie resbalosa, también se puede generar una caída. Tratar de subirse a o desde una superficie de trabajo, también. Trabajar sobre una escalera, también, ¿no? En este punto una escalera que no esté asegurada. Trabajar con superficies o estructuras inestables, poco resistentes o defectuosas. Y por último, las condiciones de tiempo, ¿no?
como por ejemplo el calor, la lluvia, el hielo, el viento, entre otros. Todas estas son condiciones externas también que van a generar que puede ocasionarse una caída. Recuerden que el principal riesgo de un trabajo en altura es la caída de extinto nivel. Recuerden eso siempre. Muy bien. ¿Me comentan si todo claro hasta acá? Ya saben de que como tal, si hay alguna duda, consulta que tenga, levantan la manito y ahí como tal yo les estoy haciendo la consulta, ¿no? Si tienen alguna duda, consulta, cotación. O también por el chat, también los estoy escuchando. Muy bien. Luego tenemos los principios generales para trabajos en altura. Vamos a tener dos puntos. Primero tenemos los sistemas de retención y los sistemas anticaídas. Como su mismo nombre lo dice, que va a tener como objetivo principal prevenir una caída, por eso es anticaída. El sistema de retención como tal menciona lo siguiente. En los trabajos en altura, cuando no es viable instalar una protección colectiva para el riesgo de caída de distinto nivel, se instalan sistemas de retención. Por ejemplo, ¿no? Tenemos estas líneas de vida restrictivas que impiden que el trabajador acceda a una zona de caída. Por ejemplo, yo estoy en una azotea como tal y esta azotea no es plana. Por ejemplo, es una azotea de una planta industrial que tiene una caída tanto para ambos lados y yo como tal estoy realizando actividades en esta parte de la azotea. Entonces, esta línea de vida restrictiva lo que va a hacer es de que no va a permitirme que yo pueda ir hacia la parte final donde termina esa azotea. ¿Para qué? Porque ya está limitando el riesgo a yo interactuar con ese desnivel que se tiene. Entonces, para eso va a servir en este punto el sistema de retención, te va a retener, en otras palabras. Y el otro punto es el sistema anticaídas. ¿Qué son los sistemas anticaídas? Como su mismo nombre lo dice, me da a prevenir de las caídas. Como dice acá, los sistemas anticaídas están destinados a detener las caídas o a minimizar sus consecuencias. Los objetivos del sistema anticaídas son los siguientes. Uno, conseguir que la distancia vertical recorrida por el cuerpo con motivo de la caída sea la mínima posible. Conseguir que se produzca un frenado seguro para el trabajador y garantizar que el trabajador se mantenga suspendido y sin ningún daño en caso de caída. Esos como tal son los tres principales objetivos que tiene un sistema anticaída. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta que se tenga? A ver, me comentan dudas, consultas, acotaciones. A ver, acá hay una duda. Cuando hablamos del sistema anticaídas nos referimos a los arneses. El arnés es un tipo de sistema anticaídas. Va a servir para este punto, lo que menciona. Ahora vamos a tener el arnés con diferentes tipos de accesorios, ¿no? Hay dos, uno es el absorbedor de impacto y el otro es el bloque retráctil. Más o menos voy a explicar ahorita este concepto con la siguiente imagen. Vamos a ver, ¿no? ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? Muy bien. El siguiente principio general de trabajo en altura, también tenemos los sistemas de posicionamiento. Esto como tal, como su mismo nombre lo dice, nos va a colocar en un punto donde vamos a realizar una actividad. Nos va a colocar ahí, nos va a posicionar. Como dice acá, los sistemas de posicionamiento nos permite trabajar liberando nuestras manos. Siempre debe ir acompañado de un sistema anticaídas. Este tipo de técnica transmite estabilidad al trabajador mediante tensión de sus CPPs y protege de una eventual caída, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que hacen esta actividad, bueno, no es más que actividad, este deporte de escalar, también utilizan este sistema, ¿no? De posicionamiento. O también para esta actividad que también realizan lo que es para limpiar
las ventanas de los edificios de más de 50 metros de altura también tienen ese sistema de posicionamiento, ¿no? Para que puedan limpiar, se tienen que posicionar en un punto. Muy bien. Acá está, ¿no? Tenemos los principales oficios en los que se trabaja en altura. Tenemos, por ejemplo, los electricistas, cuando tienen que llegar a una caja de registro a mucha altura, o simplemente cambiando una bombilla en el centro del hueco de una escalera de vivienda o edificio. Luego tenemos también los técnicos de aire acondicionado, tanto para la instalación como para el mantenimiento. También, en la gran mayoría, los sistemas de aire acondicionado van a estar en una parte superior. Entonces, para este punto también van a estar expuestos a una altura. En el caso de los electricistas ni qué decir, los postes eléctricos siempre están a una altura elevada, por eso también laboran en altura. Antenistas, ni qué decir, también les digo, al tener que acceder a los tejados o torres, deben de contar con los medios necesarios para realizar el acceso de forma segura y poder posicionarse mientras lo realizan, aunque la antena o la parabólica esté situada en una fachada, ¿no? En este punto también. Si está en una fachada como tal, tendrían que subir al punto alto de la azotea, y para esto se tendría que utilizar el sistema de retención, ¿no? Pero si en este caso no es en un punto alto de una azotea, tendríamos que utilizar un sistema anticaída. Lo que había explicado también para limpiar cristales, también, cuando no hay acceso adecuado, como poder limpiarlo de adentro hacia afuera, tienes que limpiarlo solamente por fuera. Y para esto también tienes que utilizar tus equipos de protección anticaída, ¿no? Y los EPPs adecuados, claro. Por ejemplo, ¿no? Que tenemos unos ejemplos, como había mencionado, el ejemplo de la azotea. Este va a ser tu línea de vida, que te va a permitir solamente ir o situarte hasta un determinado punto. No hay mucha interacción hasta el punto de la caída. Acá tenemos también, ¿no? Están arreglando una torre eléctrica. También están utilizando su equipo de protección anticaída. Como ven acá, el arnés con el mosquetón. Acá también esta persona está instalando estructuras metálicas en una parte superior, también está con su equipo de protección anticaída. Las personas que también son pintores, también, ¿no? Están realizando una actividad en altura. Bueno, estos andamios como tal sí dejan mucho que desear, pero bueno, sí tienen su equipo de protección anticaída. Para el caso también de limpieza de silos, también se considera un trabajo en altura. Recuerden de que si tiene una profundidad o excavación de 1,50 m más, también se considera un trabajo en altura. Y bueno, ni qué decir a esa persona que está en un punto alto, ¿no? Está limpiando en este lado una estructura metálica, ¿no? Muy bien. Ujú. El sistema de retención, como les había mencionado, es la línea de vida. Esto te va a retener, por otras palabras. Cuando vas a transitar por una zona donde no está la parte de las orillas correctamente cuadradas por unos muros de contención, es necesario utilizar esto, ¿no? Para no tener una interacción directa con la caída. Señor Víctor, lo mencionamos al principio, va a depender también del tipo de sector donde estés laborando. Recuerden que cada organización como tal tiene su estándar de trabajos en altura. Pero lo que menciona la Organización Internacional del Trabajo es que se considera un trabajo en altura a partir de 1,80 m y 1,50 m cuando es una excavación o un desnivel, como vemos acá, ¿no? En el caso del film. Muy bien, continuamos. Acá está el punto también que les había mencionado. Cuando hay como tal una normativa sectorial, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la G050, que en el Reglamento Nacional de Edificaciones tiene un punto asociado a los lineamientos de seguridad para el sector construcción, que luego como tal ya salió el reglamento del sector construcción, que también menciona la G050. Como tal, menciona la G050 y menciona algunos puntos también que no estaba referenciado acá. ¿Qué dice de los trabajos en altura, tanto para el sector construcción? Se debe evitar la permanencia y circulación de personas y o vehículos debajo del área sobre la cual se efectúan los trabajos en altura. Obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una proyección de objetos. ¿A qué me refiero?
una caída de objetos. Por eso tienes que colocar la prohibición de las personas en estar realizando actividades dentro, claro está, y también colocar señaléticas, ¿no? De caída de objetos, no pasar, etcétera. También, toda herramienta de mano deberá amarrarse a un cinturón. El trabajador como tal que va a ejecutar la actividad en altura tiene que tener un cinturón para ahí como tal llevar todas las herramientas que se tengan. Como dice acá, ¿no? El cinturón de trabajador con una soga de nylon de 3 octavos de pulgada y de longitud suficiente para permitirle la facilidad de maniobra y uso de la herramienta. Asimismo, la movilización vertical de los materiales, herramientas y objetos en general deberá efectuarse utilizando sogas de nylon de resistencia, comprobado cuando no se disponga de medios mecánicos de izaje, por ejemplo, ¿no? Una plataforma. El ascenso y descenso del personal a través de andamios de escaleras debe realizarse con las manos libres. Siempre. Las dos manos deben estar libres para yo poder realizar mi ascenso o mi descenso. Esto es muy importante. Entonces, esto como tal es lo que menciona y la G050 y el Decreto Supremo 011 de 2019, lo que es el reglamento para el sector construcción. Muy bien. Acá también menciona el punto del sistema de detección de caídas. Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de detección de caídas compuesto por un arnés de cuerpo completo y de una línea de enganche con amortiguador de impacto, con doble mosquetón y con el doble seguro. Recuerden de que cada mosquetón como tal tiene un seguro. Y como tal ese seguro hace de que ya no se puede abrir fácilmente. Tienes que como tal tú desactivar ese seguro para que se pueda abrir nuevamente el mosquetón. En los siguientes casos, ¿qué se va a considerar en un trabajo en altura? Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1,80 m. A menos de 1,80 m del borde de techos, losas, aberturas de excavaciones sin barandas de protección perimetral, en lugares donde independientemente de la altura exista riesgo de caída sobre elementos punzocortantes, contenedores de líquidos, instalaciones eléctricas activadas y similares, sobre planos inclinados o en posiciones precarias, como son tejados, salud del terreno o cualquier otro tipo de altura. A ver, este punto sobre el amortiguador de impacto también va a tener una restricción, hay que tener esto en cuenta. Por ejemplo, no tenemos el siguiente diagrama, que lo voy a presentar ahora, para que podamos delimitar esto. A ver, vamos a proyectar este diagrama para que, bien, a ver, tenemos lo siguiente. Tenemos acá a la persona que está realizando la actividad en altura. Como vemos acá está, este, en este caso está anclada, tiene su arnés de cuerpo completo y más que un doble mosquetón, tiene directamente una línea de vida pero con absorbedor de impacto. Entonces, en este punto como tal, vamos a mencionar de que si se sufre una caída como tal, este absorbedor de impacto como tal va a tener una elongación, porque esto como tal se va a desprender. Entonces, esto, al ejecutar esto, va a tener una elongación de 1,2 metros. Esto como tal es la distancia de la línea de vida que teníamos que estaba anexada acá, en la caída. Que bueno, en este punto menciona que es de 2 metros. Entonces, cuando se va a elongar el absorbedor de impacto, va a generar una elongación de 1,2 metros debido al desgaste, al esfuerzo. Entonces, ahí como tal ya va viendo 3,2 metros. Bueno, la altura del operario es variable. Acá como tal en Perú no se tiene trabajadores que... Hay casos, ¿no? Pero no hay muchos que midan 2 metros. Entonces, estamos, el tamaño promedio del hombre peruano va de 1,65 hasta 1,75. Entonces, ahí sumaríamos 1,75, siendo altura promedio, y siempre tenemos que tener un factor de seguridad, ¿no? Hasta este punto, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos 2 metros más 1,2 sería 3,2 metros, más 1,70 sería 4,9 y más el factor de seguridad sería 5,9. Entonces,
Estamos hablando que deberíamos tener un rango de caída de aproximadamente de 5.9 hasta los 6 metros, ¿no? Para este punto. Siempre y cuando tu línea de vida sea de 2 metros, obviamente, ¿no? Si tenemos en este caso el arnés de cuerpo completo con absorbedor de impacto y doble mosquetón, tendríamos que ver el metraje del mosquetón como tal, cuánto es, si es 1,50 m o si es 1,20 m, teniendo en cuenta eso va a disminuir también la distancia de caída, ¿no? Pero en base a este diagrama tú tienes que armar también, ¿no? Y si estoy obviamente a una altura menor de 2 metros nada más, no me va a valer nada de eso, porque el absorbedor de impacto no va a funcionar. Para este punto, sí como tal, ya no sería necesario un absorbedor de impacto, porque el absorbedor de impacto sí tiene un metraje de elongación. Entonces, lo recomendable cuando se tiene una altura menor a aproximadamente 4 metros, se necesita un bloque retráctil. El bloque retráctil como tal va a ser de que la persona ni bien tenga el mínimo esfuerzo de caída, va a quedar ahí enganchado. Por eso se llama retráctil, va a retractar la caída. O sea, si tenemos una altura de 1,80 m nada más, por ejemplo, cumplimos el mínimo, entonces con un absorbedor de impacto sería genial. Y mucho mejor si estás anclado por encima del trabajador. Señor Fran, lo escucho. Sí, señor Fran, ¿tiene su mano levantada? Muy bien. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta que se tenga? Muy bien, continuamos. Muy bien. A ver, acá también vamos a hablar acerca de las líneas de enganche. ¿Qué son las líneas de enganche? La línea de enganche debe acoplarse a través de uno de los mosquetones, el anillo dorsal del arnés. Está. Este anillo como tal lo vamos a encontrar siempre en la parte posterior del arnés, donde va a ir este punto, ¿no? Del anillo, la línea de enganche. Enganchado el otro mosquetón a un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 kilogramos fuerza, o también 500 libras, o 22.5 kilonewtons, ubicado sobre la cabeza del trabajador o a una línea de vida horizontal. Por ejemplo, no tenemos acá un cable de acero de media pulgada o una soga de nylon de 5 octavos de pulgada sin nudos ni empate. Fijada a puntos de anclaje que resista como mínimo 2.265 kilogramos fuerza o 5.000 libras o 22.5 kilonewtons. Pensada a través de un tirón, tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detección de caídas debe ser realizada por una persona competente y certificada por entidad acreditada. Vuelvo a lo mismo, si nuestra altura como tal es menor, es por ejemplo 1,80 m, 2 metros, siempre mi punto de anclaje tiene que estar por encima de mi cabeza, ahí como tal tengo que anclarlo. Y como les mencioné, siempre como tal, si la altura es menor, es de 1,80 o 2 metros, es recomendable y es una mejor práctica, un mejor control, tener tu bloque retráctil, ¿no? Porque el absorbedor de impacto, así generes una caída, se va a desprender 1,20 m y esto va a generar que el trabajador al final sí golpee el piso, ¿no? Con los pies. Entonces no es lo que se quiere. Muy bien. Ahora, vamos también a ver lo que menciona el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de electricidad, la Resolución Ministerial 111 del 2003, del Ministerio de Energía y Minas. El artículo 56 refiere a lo siguiente: todo trabajo en altura mayor a 2.5 metros que sea clasificado como tarea de riesgo alto o extremadamente alto, de acuerdo al estudio de riesgo, será supervisado por otra persona desde tierra en la zona de trabajo. El trabajador estará asegurado a un punto fijo con un sistema de protección contra caídas, en forma permanente mientras dure la labor en lo alto. ¿Ves? O sea, como tal, en este reglamento de seguridad para el sector de electricidad se menciona de que tiene que ser una altura mayor
a 2.5 metros. Estamos viendo acá como que el estándar va variando, ¿no? Pero eso es lo que refiere para el sector electricidad. Bien, y ahora vamos a ver lo que dice también nuestra normativa minera. Tenemos el Decreto Supremo 024/2016 y también la modificatoria, el Decreto Supremo 023 del 2017, también del Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué menciona esto? El artículo 134. Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de un punto, tiene que darse de 80, 1,80 m. Se usará un sistema de prevención y detección de caídas, tales como los anclajes, línea de anclaje, línea de vida, arnés de seguridad, contar con certificados de suficiencia médica anual, el mismo que debe descartar todas las enfermedades neurológicas y o metabólicas que produzcan alteración de la conciencia súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, obesidad, trastornos de equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. En otras palabras, te está refiriendo a un control más efectivo, ¿no? Te está mencionando más puntos. ¿Por qué te refieres? Porque todo eso debe estar establecido en tu examen médico o ocupacional. Ahí como tal, tienes que tener el perfil de trabajos en altura. Tienes que mencionar de que tienes las capacidades necesarias para poder ejecutar esta actividad. Por ejemplo, una persona obesa no puede realizar un trabajo en altura con arnés. ¿Por qué? Porque debido a su peso, estamos hablando de una persona, por ejemplo, que tiene más de 100 kilogramos, un peso más la caída de la gravedad, esto como tal va a desprender los hilos del arnés. Por eso como tal no estará ahí capacitado para ejecutar un trabajo en altura. También porque una persona obesa no puede realizar trabajos en altura, porque como tiene estos problemas de triglicéridos, colesterol elevado, puede sufrir mareos o desmayos cuando se encuentra en la parte superior, realizando un trabajo en altura. Y bueno, ya temas de trastornos psicológicos, bueno, como temas del alcoholismo, enfermedades psiquiátricas, también va a referir que no se puede realizar que estos son trabajos en altura, porque también tiene un daño psicológico, ¿no? No está apto para realizar esta actividad. Muy bien, hasta este punto, ¿alguna duda, una consulta que se tenga? Sí, me comentan si solamente es al compañero Saúl que no se escucha bien o me comentan si se logra escuchar. Sí, me comentan. En mi caso, sí, normal. Se escucha toda la clase, ingeniero. Ya. Hay que ver su conectividad, señor Saúl. A veces tenemos problemas de conectividad y no se logra escuchar bien. Muy bien, ahora tenemos como tal también esta normativa sectorial, el Decreto Supremo 043/2007, el Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo en el sector de hidrocarburos. Entonces, el artículo 58 menciona lo siguiente, para trabajos en altura. El personal que trabaja en altura, a 1,80 metros, 1,80 m o más del nivel del piso, debe utilizar correas o arneses de seguridad. El uso y el estado de los referidos, implementados deben ser verificados por el personal supervisor. Entonces, tenemos como tal como conclusión de que el reglamento minero como tal que establece más controles, ¿no? Teniendo incluso el examen médico y descartar todo eso. Pero bueno, como tal acá también, bueno, cada reglamento es no solamente por el reglamento sectorial, sino que también nos solicita nuestra ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo nacional acerca de este punto, ¿no? De los exámenes médicos, que tiene que estar una persona apta para poder ejecutar una actividad. Muy bien, ahora vamos a mencionar, ¿no? Este sistema de protección anticaída. Vamos a tener los arneses de seguridad. ¿Qué va a ser un arnés de seguridad? Va a ser un dispositivo usado alrededor de algunas partes del cuerpo. Ahí como se logra ver en las figuras, va a estar este arnés sujeto a los hombros, sujeto también a las caderas, sujeto a la cintura y sujeto a ambas piernas. Hay que tener esto en cuenta. Es como tal, parece una especie de chaleco con también correas en las piernas. Mediante una serie de correas, cinturones y conexiones que cuenta además con anillos de, que vemos acá, ¿no? Estos anillos de aquí.
Puede ubicarse en la espalda y en el pecho, el anillo que tenemos acá, donde se conecta la línea de enganche con absorbedor de impacto y dos anillos de la altura de la cintura. Estos anillos a la altura de la cintura son para que acá descansen los mosquetones. Debe ser fabricado por un material, que en este caso tiene que ser nylon, poliéster o de otro tipo. ¿Por qué ustedes dirán, por qué no se hace de algodón? Por mejor comodidad del trabajador. Porque el algodón en contacto con la humedad tiende a deteriorarse más rápido que estos materiales. Entonces, por eso, como tal, se tiene estos materiales. El peso no debe librarse por ruptura ni deslizamiento. Las posturas exteriores e interiores deben permanecer intactas. La banda no debe rasgarse. La hebilla y los anillos no deben deformar. Como vemos acá en este diagrama, menciona que el punto de sujeción anticaída son los anillos D, que lo podemos ver en este punto, en el pecho y en la espalda. Acá tenemos las hebillas de sujeción que van a ser para las piernas y las cintas superiores, ¿no? Que van a ser para la parte de la espalda y también para la parte del pecho. Y las cintas pélvicas que van a estar rodeadas toda la parte del entrepierna, ¿no? De ambos. Y, y también tenemos las cintas inferiores, ¿no? Que había mencionado. Esto como tal está catalogado según la ANSI Z359.1 y también la ANSI A10.14. Esta normativa con respecto a lo que es eh, los requisitos necesarios que debe tener tu equipo de protección anticaída con respecto a la actividad de trabajos en altura. Muy bien. ¿Alguna duda, consultas a este punto? Bien, continuamos. Vamos a continuar porque este tema es extenso. Recién vamos en la página 16 de 58. Muy bien. ¿Cuál va a ser la utilidad como tal del arnés de seguridad? Como menciona acá, son equipos que le permiten al trabajador realizar actividades de forma segura y eficiente. Ayuda a distribuir las cargas en los muslos, pelvis, pecho y hombro, como hemos mencionado en el diagrama. Reparte los esfuerzos del frenado sobre las zonas fuertes del cuerpo, o sea, sobre el pecho y sobre la parte de las entrepiernas. Evita que un trabajador suspendido inconsciente deje caer el tronco hacia atrás y genere un sobreestiramiento de las vértebras lumbares, también es lo que no se quiere, ¿no? Porque la fuerza como tal de caída va a agarrar toda esta parte desde abajo hasta la parte de arriba. Ahora, ¿cómo se va a seleccionar un arnés? O la selección de un arnés. Debe ser ejecutada por un personal calificado, en este caso por un prevencionista de riesgo, que va a ser el encargado de ejecutar esto, porque va a prevenir el riesgo. Considerar el estado del arnés a usar, la responsabilidad del empleador, generar políticas y formatos de revisión periódica de cada uno de los EPPs. Muy importante también tener su ficha técnica de este EPP que te han dado. Se menciona como tal cuando ha sido la fecha de la compra, ¿no? Porque los arneses también no son para toda la vida, van a tener un tiempo de vida útil. Y la inspección que tú la puedas hacer, ¿no? A tus arneses. Eso como tal ya son controles administrativos que tú vas a hacer. Como dice aquí, los puntos de sujeción de un arnés deben tener una resistencia mínima de 22.2 kilonewtons, que lo habíamos mencionado, o también referido a 22 kilogramos. El ancho de las correas como mínimo de 41 milímetros para generar una buena área de contacto y no generar presión excesiva. Si estamos hablando de 41 milímetros, estamos hablando de unos 4.1 centímetros. Entonces, esto es lo que debe tener mi arnés de seguridad para ejercer una correcta función en los trabajos de alto riesgo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de arnés, ¿no? Este es el ejemplo, acá tenemos las correas superiores, las correas inferiores, los puntos D, y las hebillas que están en la parte de la cintura para que descansen ahí los mosquetones, y también los absorbedor de impacto con el doble mosquetón, ¿no? Como ven acá, esta va a ser la línea de vida del mosquetón,
y va a ser variable, como les digo, el metraje que se va a tener, siendo de metro 20, metro 50 como más. Como dice aquí, considerar el tipo de punto de anclaje existente en el área de trabajo, puedes poner en este caso en la parte del pecho, en la parte de la espalda, considerar la presencia de obstáculos en dirección de la caída, también, ¿no? Pero esa área como tal tiene que estar delimitada. Recuerda que en toda área que realicemos trabajos en altura, tiene que estar delimitada. Y por último, debe cumplir con normas técnicas nacionales e internacionales que garanticen las características técnicas de lo mismo y se debe evitar que no utilizar EPPs que no están certificados o que sean de la actualidad. Todo arnés como tal debe tener con su certificado, debe estar certificado este EPP, según la norma técnica que ya vimos, la norma ANSI. Muy bien. Si lo mencionamos, ahora vamos a mencionarlo de nuevo. Acá está. ANSI Z359.1 y la ANSI A10.14. Hay que estar más atentos, por favor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, consulta que se tenga? Disculpe, y el arnés, pues, cuánto peso puede soportar? Acá lo mencionamos también. Hay que estar atentos, por favor. 22.2 kilonewton o 2.200 kilogramos. Bien, perfecto. Bien, ahora vamos a delimitar también los tipos de arneses. Vamos a tener según las clases. Tenemos el clase tipo A. ¿Cuál va a ser este clase tipo A? Diseñado para soportar el cuerpo durante y después de la detención de una caída. Debe tener incorporado un elemento de fijación para la detención de la caída, de modo que éste se sitúe entre la espalda y el trabajador y los homóplatos. Bueno, es un arnés como tal que no va a tener en este punto la zona de la cintura, ¿no? Anclada. En este caso va a tener solamente unas líneas verticales, unas cintas verticales, unas cintas eh, abajo de la entrepierna y se va a unir en la parte del pecho, como vemos acá, ¿no? La vista frontal y la vista trasera. Este sería como tal el arnés clase A. La diferencia es que no va a tener en este punto el cinturón, que va a borrar la parte de la cintura para la redundancia. Muy bien. Luego tenemos la clase AD. Cumple los requisitos de la clase A. Además, incorporan elementos de fijación adicional que permiten al trabajador conectarse en un sistema de ascenso o descenso controlado. Permite al trabajador adoptar una posición sentada cuando se encuentre en suspensión. Por eso, como tal, se viene acá lo que es el cinturón también, que va a estar asignado a la parte de la cintura. Y también va, las correas, como tal, se van a interrelazar con las correas inferiores, la parte de la entrepierna. Y va a servir va a tener tanto una hebilla tipo D, la parte de la espalda y la parte del pecho también. Como dice aquí, va a servir para ascensos y descensos controlados. Muy bien. Luego tenemos la clase A. Con la diferencia incorpora elementos de fijación que permite conectarse a un sistema de ascenso, de acceso a espacios confinados. Las, las adicionales están ubicadas en los hombros, como tenemos acá, ¿no? Como tal, en un espacio confinado hay un trípode, como tal, y tiene diferentes líneas de vida que van a ir conectados a todo tu cuerpo para que te puedan hacer la suspensión en caso de que haya una emergencia. Y en este punto vamos a tener estas hebillas en los hombros también, para que puedan hacer una elevación inmediata, a fin de permitir al trabajador optar una posición casi vertical cuando este se encuentre en suspensión, ¿no? Porque va, como les dije, va a haber un trípode como ahí que va a lanzar diferentes líneas de vida y van a estar por toda la parte del cuerpo, ¿no? Teniendo un movimiento vertical al trabajador.
Tenemos en la clase tipo AP, en este punto, ¿cuál es la diferencia? Incorporan elementos de fijación adicional que permite conectarse a un sistema de posicionamiento de trabajo. Las fijaciones adicionales están ubicadas a nivel de la cintura. Ustedes se van a preguntar por qué está a nivel de la cintura. Para evitar el síndrome del arnés, como tal, ahí como tal, en la parte de la cintura también van a ir unos sujetadores para estar en este punto, en el lugar donde vamos a realizar la actividad, vamos a estar sujetos ahí, para que no, en este caso, no tengamos presión en la parte de la entrepierna con las correas inferiores y en este caso no circule la sangre, ¿no? Entonces, para esto, como tal, son las hebillas que están en la parte de la cintura. Muy bien, y ahora tenemos los pasos para colocarse un arnés, teniendo lo siguiente. Hasta este punto, ¿alguna duda o una consulta que se tenga? ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta que se tenga? Muy bien, continuamos. A ver, estos son los pasos para colocarse el arnés. Paso 1. Sostén el arnés del anillo de posterior, o sea, de la parte de atrás de la espalda. Sacude el arnés para que todas las correas se acomoden. Eso tiene que hacer esto. Paso 2. Si las correas del torso, piernas y o la cintura están abrochadas, suelte las correas y desabroche. Tiene que soltar esas correitas que están ahí. Sueltas de la parte de las correas del torso, suelta las correas de las piernas y si tuvieras de la cintura también. Y paso 3, desliza las correas sobre cada hombro. Cada uno del anillo de que está atrás lo vas a agarrar como si fuera una mochila. Lo vas a ponerte así y el anillo de va a quedar en tu espalda. Paso 4, pase las correas de las piernas y abróchelas con el extremo opuesto, ¿no? Como vemos acá, se está abrochando las correas de cada pierna. Repite con la otra correa para las piernas. Si el arnés incluye un cinturón, abrocha las correas de la cintura después de las correas de las piernas. Entonces, con eso ya terminarías de abrochar todo tu arnés de cuerpo completo. Muy bien. Seguimos con algunos conceptos también en estos trabajos en altura. Tenemos la línea de enganche o anclaje. ¿Qué es esta línea de enganche o anclaje? Como vemos acá la personita, que está realizando una actividad en un desnivel, no hay una baranda como tal que permite ejercer un control de aislamiento. Entonces, ha optado por tener una línea de enganche y de anclaje que está anclado en la parte de la pared. ¿Qué dice? ¿Qué menciona lo que es una línea de enganche o anclaje? Es aquella extensión del arnés que tiene dos mosquetones de doble seguro para asegurarse en la línea de vida. Este elemento limita los esfuerzos de la frenada gracias al absorbedor de impacto de la energía, como vemos acá, ¿no? Entonces, acá está el absorbedor de impacto y va a estar enganchado en este punto, que va a ser tu punto de anclaje. Esto como tal va a ir en tu hebilla D, en la parte de torneo, y esto va a estar enganchado en la parte de alta. Ahora, no ustedes deben preguntar ingeniero, pero ¿qué pasa si por agua me caigo ahí? Entonces esto se va a desprender y vas a acceder acá hasta una altura de 1,20 m nada más, te vas a quedar ahí posicionado. Luego ya tiene que activarse, ¿no? Tu respuesta emergencia. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga con este punto? Me mencionan, por favor. ¿Todo claro? ¿Continuamos? Ya.
Continuamos. Ahora tenemos la línea de vida. Es una línea de vida. Cable, cuerda horizontal o vertical, como vemos ahí, puede ser una cable horizontal o un cable vertical, entre dos puntos de anclaje, permitiendo una vía de tránsito entre estos dos puntos y manteniendo una protección contra caída a aquellos puntos. Cuando se usa en forma vertical, requiere de un freno de soga que permita la conexión de la línea de enganche, así como su desplazamiento en sentido ascendente o contraba descendente. Como vemos acá, esta persona está realizando su subida por las escaleras, entonces también va a tener un punto de línea de vida donde va a ser el recorrido. Pero si por A o B puede pasar en este punto que se ejerce, no sé, por algún movimiento que no agarra bien una baranda, intente caerse, esto como tal se va a trabar y se va a quedar ahí estática la persona. No va a pasar nada. Este es el punto. Perfecto. ¿Alguna duda, consultas a este punto? Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, continuamos. Muy bien, ahora vamos a ver los puntos de anclaje. ¿A qué se refiere esto de los puntos de anclaje? Primeramente, delimitar qué es un anclaje. El anclaje como tal va a ser una estructura que soporta de forma segura las fuerzas generadas al momento de la caída de una persona. Esta estructura puede ser un vigía, una viga que digo, una columna o piso con una resistencia mínima de 2.270 kilogramos fuerza, también llamado 500 libras por trabajador. Eso como tal tiene que tener la resistencia de tu punto de anclaje. Como menciono acá, este anclaje debe ser independiente de cualquier anclaje que vaya a ser usado para otros propósitos. Estar alineado para evitar la caída del péndulo, estar elevado para reducir la distancia de caída libre y debe ser aprobado y calificado de un personal calificado. Este punto de anclaje. Puedes formar tu propio punto de anclaje también, ¿no? Con un sling como tal, vas a colocarlo sobre una viga y ahí tendrías tu punto de anclaje. Vas a colocarte ahí. Recuerda que tu línea, tu sling en este caso también tiene que ser de nylon, ¿no? De material resistente. Pero el punto de anclaje tiene que estar por encima del trabajador siempre y cuando la altura de caída sea mínima. Hay que tener esto siempre en cuenta, lo vuelvo a mencionar siempre. Muy bien. Bien, vamos a ver también los tipos de puntos de anclaje según la norma UNE 795 a 1 del 2001. Es una norma estadounidense. Como tal, esta norma define 6 clases de dispositivos de anclaje. Su diseño debe permitir conectar un RP contra caídas mediante el conector adecuado y compatible, de tal manera que no se pueda desconectar involuntariamente. Tenemos, por ejemplo, la clase A1. Son fijados mediante un anclaje estructural sobre superficies verticales, horizontales o inclinadas, tales como paredes, columnas, techos, tejados o cualquier sitio de una estructura. El dispositivo de anclaje debe tener una resistencia superior a las 500 libras en la dirección en la que se aplicará la fuerza en caso de caída. Asimismo, se deberá tener en cuenta que este dispositivo proporciona un punto de anclaje fijo, por lo que la movilidad del operario estará limitada por la conexión utilizada entre el arnés anticaída y el dispositivo de anclaje, como vemos acá, ¿no? El dispositivo de anclaje está acá y este como tal es el equipo de protección anticaída que tiene el trabajador, que está limitado a este punto nada más. Por eso lo limita a realizar la actividad de esta distancia hasta esta distancia que tenemos acá, para limitar la caída que pudiera tener el trabajador. Muy bien, tenemos también los anclajes de tipo 2, los A2.
Son dispositivos de anclaje que responden a los mismos requisitos de la clase A1 que vimos anteriormente, pero cuyo diseño permite una fijación sobre superficies inclinadas. Como vemos acá, ¿no? Es una superficie que está en bajada, es una cumbre, y el punto de anclaje está dado en la parte superior, ¿no? En la parte media superior de esta zona, para que esta persona pueda anclarse y pueda realizar la bajada, que no se puede mencionar acá, o está realizando una actividad. Por ejemplo, esto podría mencionarse como una casa. Acá tenemos el punto de anclaje y necesito reparar esta zona de acá. Por eso, como tal, el punto de anclaje va a estar en la zona baja, porque esto va a ser una cumbre, ¿no? Que está inclinado, como se logra ver. Luego tenemos los puntos de anclaje de clase B. Son dispositivos de anclaje provisionales y transportables. Tiene diversos dispositivos de anclaje provisionales y transportables, según aplicaciones tales como el de marco de puerta, el de estructuras tubulares, los de trípode, abrazaderas de lazo, ya sea con cuerda, cable, banda textil, el anclaje de una viga, entre otros. Las aplicaciones pueden ser para pozos y cubas, techos, falsos techos, perfiles metálicos, limpieza de cristales o dispositivos de puerta, ¿no? Como podemos ver acá. Vista general de un anclaje de marco de puerta, como vemos acá. Este es el marco de puerta y acá como tal está su punto de anclaje. Esta es una estructura metálica, ¿no? Por eso se ha dejado acá un punto de anclaje. Tenemos también abrazaderas de lazo, lo que había mencionado, colocamos una eslinga por acá, que vaya por toda esta viga y me va a quedar un lazo. En ese lazo como tal puedo tener un punto de anclaje. Y por último tenemos un colocado de marco de una puerta, ¿no? Está situado en un punto y otro punto y de medio sale un punto de anclaje. Esto como tal son anclajes provisionales, como dicen, no es que va a estar ahí para siempre. Muy bien, ¿alguna duda, consultas a este punto? Me comentan por favor. Muy bien, continuamos. Y tenemos el punto de anclaje tipo C. Como vemos acá, esto va a ser una línea guía también. Se trata de una línea flexible hecha con cable metálico de fibras sintéticas, situado entre anclajes de extremidad fijado mediante anclaje estructural. Vemos acá que hay una estructura, de cayó, y acá está el cable como tal que se ve allí. El RP contra caída se conecta directamente a la línea flexible. Su objetivo es asegurar a los operarios en los trabajos en altura con gran libertad de circulación, ¿no? Por un tejado, por ejemplo, que estuviera. Su aplicación es en todos los lugares donde el operario debe desplazarse horizontalmente o necesita una libertad de movimiento importante, tales como cubiertas, fachadas, entre otros, ¿no? En la parte superior de una azotea también puede ser este punto, que se está realizando mantenimiento también. Y tenemos también el punto de anclaje tipo D, clase D, que va a ser una línea rígida horizontal, hecha por un rail metálico, ¿no? Que puede ser de acero o aluminio, como vemos ahí. Está en la parte superior de la persona y también va a servir como una línea guía para ir de un punto determinado A un punto determinado B. El eje de contracaída se conecta a una línea rígida mediante un carro, un carrusel en este punto que va a estar moviéndose de un lugar a otro, provisto de un punto de anclaje utilizado para ello un conector adecuado y compatible. La línea debe disponer de topes en los extremos. Sus aplicaciones son las mismas que las líneas flexibles, aunque suelen utilizarse en sitios donde es posible la fijación a una estructura situada por encima del puesto de trabajo, ¿no? Ya sea un techo o una cubierta. El principio como tal de este anclaje tipo D es que va a estar por encima del trabajador y va a salir como un riel, como un carril, donde el trabajador se va a poder desplazar. Muy importante cuando son estos tipos de rieles, de que este riel esté en perfectas condiciones, porque si sufre, si se traba, en otras palabras, coloquialmente hablando, va a haber ahí un problema, ¿no? Porque el trabajador como tal no va a poder desplazarse libremente.
Y el punto de anclaje tipo E o clase E. ¿Qué va a hacer esto? Son dispositivos de anclaje de peso muerto. ¿A qué se refiere? Esto como tal tiene un peso que va a ser mucho mayor al peso del operario trabajador. Por ende va a ejercer un contrapeso mayor que si pudiera verse una caída, ¿no? Cuando ese trabajador sufre una caída acá, esto como tal no se va a mover, porque tiene un peso eh, mayor que el trabajador. Y por la verdad, entonces tiene que ser un peso mucho mayor que el trabajador. Como dice aquí, utilizable sobre superficies horizontales que retiene la caída gracias a su propio peso, para la inercia y el rozamiento. Los requisitos principales que debe cumplir estos dispositivos son: debe estar situado a una distancia superior a 2.5 metros del borde, lugar de riesgo de caída, como vemos acá. Tiene que haber una distancia de 2.5 metros. Las aplicaciones son en terrazas, azoteas planas y en general en cualquier sitio plano, suficientemente grande que permita respetar la distancia reglamentaria del borde, como vemos acá, ¿no? Muy bien, y ahora vamos finalmente a delimitar, ¿no? ¿Qué causas me trae una caída? Como tal? ¿Qué es lo que puede pasar si hay una caída? ¿Quién menciona eso? A ver. Dada la gravedad de las consecuencias que tiene una caída para la integridad física y salud del trabajador, es necesario que el empleador adopte las medidas de control de riesgo, ya sea en la fase del proyecto o diseño de métodos de trabajo, para excluir aquellas tareas o situaciones que tengan riesgo de caída, o bien cuando eso no es posible mediante el uso de protección colectiva. Si las medidas de control descritas anteriormente son inaplicables o insuficientes para la seguridad del trabajador, se debe recurrir al uso de un sistema para la detección de la caída. Todos estos controles son necesarios para que el trabajador ejecute su actividad sin tener el riesgo de una caída. Pues recuerden que una caída a una altura elevada es mortal. ¿Por qué? Es simple matemática. ¿Cuánto es la gravedad de la Tierra? 9.81 metros por segundo al cuadrado. Una vez ustedes se han preguntado por qué es metro por segundo al cuadrado. Esto como tal refiere de que por cada segundo de caída libre que tenga una persona, está aumentando su velocidad 9.81 metros por segundo. Por eso menciona que la gravedad o aceleración de caída es 9.81 metros por segundo al cuadrado, porque por cada segundo de caída que yo tenga, voy a sumar mi velocidad 9.81 metros por segundo. O sea que en un segundo de caída, estoy cayendo a una velocidad de 9.81. A 2 segundos se duplica. A 3 segundos se triplica. A 4 segundos se cuadriplica. Y así. Imagínate una caída que genere 10 segundos de caída, por ejemplo, ¿no? Entonces, 10 segundos de caída estaríamos hablando de aproximadamente 98 metros por segundo. Yo les pregunto, ¿una persona podría sobrevivir a una caída a una velocidad final de 9.98 metros por segundo? No, exactamente. Eso es como tal lo que menciono. Es simple física, como tal, lo que se refiere a esto de la caída. Y acá tenemos, ¿no? Tenemos las fases de una caída. Primeramente vamos a tener el inicio de una caída. El inicio de una caída accidental empieza en el momento que se experimenta riesgo y termina en el instante que se pierde el control y la estabilidad, como vemos a la persona, ¿no? Ahí es inestable y se está gestando la caída. Este periodo puede durar 3 décimas de segundo y durante este lapso nuestro cuerpo ha caído 45 centímetros mientras está tambaleando. Luego, después de esto, de generar la caída, ya viene la caída libre. Es la acción de caer antes de que el equipo de protección personal, los arneses o la línea en clase, empiece a actuar. Luego, el cuerpo se acelera debido a la fuerza de gravedad, como ya expliqué. Durante esta el trabajador cae 1.32 metros, es decir, ha caído 1.80 en solo 2 pestañas, ¿no? Metros por segundo. Bien, medidas de punto, ¿no? A medida de que más tiempo estamos en caída libre, más aumenta nuestra aceleración de caída. Esto es más grave para nosotros. Y al final ya tenemos la desaceleración, ¿no? Cuando ya caemos como tal. ¿Qué pasa en la desaceleración? La energía desarrollada en la caída debe ser disipada, porque está cayendo como tal.
sobre 12.000 newton o 1.224 kilogramos. Se producen lesiones significativas. Hay que tener esto en cuenta. Límite perdido de fuerza transmitido al cuerpo es de 800 newton, 816 kilogramos. Usando un observador de energía, esto demora 50 milisegundos en comenzar a disipar la energía, limitando esos 4.000 newton. O sea, con el absorbedor de impacto como tal absorbe el impacto, como dice acá. ¿Y cuánto va a absorber el impacto? Absorbe el impacto de 4.000 newton, o sea, 408 kilogramos. Luego de esto, de esa aceleración, vamos a tener rebote, debido a que vamos a generar una caída, ya sea con el arnés. Entonces, se va a desprender el absorbedor de impacto con su metraje de elongación, y al momento de que se va a desprender, vamos a rebotar, ¿no? Vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué va a pasar en el rebote? Vamos a tener un estiramiento del material, o sea, de la elongación del absorbedor de impacto, la deformación de las líneas de anclaje fabricadas de nylon, van a deformar también estas líneas de anclaje, y el sistema de amortiguación disminuye en gran parte el rebote. ¿Cómo vamos a ver si un arnés ya ha sufrido o ha sufrido el estiramiento de una caída? Cuando vemos, ¿no?, la deformación de las líneas de anclaje fabricadas de nylon, están deformadas. Y por último, una vez que ya se efectuó el rebote y hicimos esto y esto, vamos a estar suspendidos, lo vemos a esta persona que está acá. La sangre comienza a estancarse en las extremidades inferiores y vamos a tener los siguientes síntomas: vértigo, náuseas, aturdimiento, desvanecimiento, dificultad respiratoria. Y como dice acá, el promedio de duración de la tolerancia a la suspensión es aproximadamente 15 minutos con arnés de cuerpo completo, 6 minutos con arnés de cintura y pierna, y 90 segundos con cinturón de seguridad. Va disminuyendo. Bueno, lo ideal es que tenga siempre un arnés de cuerpo completo. A ver, acá tenemos un caso práctico. El operador realiza la instalación de tuberías, se sube al camión tijera sin arnés de seguridad ni línea de vida. Se resbala y cae de una altura aproximadamente de 2.5 a 3 metros. Sin embargo, este trató de caer parado, lo cual no logró caer con ambos pies, por lo que se lesionó el pie izquierdo. Pues la consecuencia fue, como quiso caer de pie, con una fractura en el pie izquierdo. Muy bien, este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo: el lateral se encontraba en la parte superior del transformador de la subestación principal. Volvió para revisar el nivel de aceite del tanque conservador y cerrar la llave de dicho equipo. Al marcar quizá en la tapa superior del transformador tal, ¿no? El supervisor se encontraba a espaldas del mecánico a un lado de un hueco. Al girar a su lado derecho, se olvida del hueco y cae al interior del tanque, golpeándose la cabeza y varias partes del cuerpo. Bueno, lamentablemente se golpeó la cabeza y está amarrada. Decide moverse hacia uno de sus puntos de trabajo, se resbala aproximadamente en medio camino y cae de una altura de 13.5 metros, generando una caída mortal. Bueno,
Sí, tuvimos una pérdida de conexión. Vamos a. Muy bien. Estaba mencionando de que como tal una caída o una altura mayor te va a generar un accidente fatal, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Trabajar en altura no es un juego, como tal, debemos seguir todos los controles para poder efectuar un trabajo de una manera segura. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta en este punto? Sí, me comentan, dudas, consultas, acotaciones. Muy bien. Si no hay más dudas, pasamos al siguiente trabajo de alto riesgo. Son los trabajos en caliente. Primeramente vamos a mencionar qué son los trabajos en caliente. ¿Qué se refiere esto de los trabajos en caliente? Todos aquellos trabajos que incluyen quemaduras, soldaduras u operaciones similares capaces de causar incendios o explosión. También actividad que incluye llamas, producción de chispas o calor. Por otro lado, tenemos la soldadura y procesos relacionados que incluyen técnicas por arco eléctrico. Como vemos acá, ¿no? La soldadura como tal va a ser un arco eléctrico. Todo lo que sobrevenga y conlleve a generar en este punto un amago de incendio, o por una fase de incendio, ¿no? Por una fuente de ignición. Como tenemos acá, ¿no? Gases oxicombustibles, llamas abiertas, soldadura con latón, pulverización térmica, corte de oxígeno y corte con arco eléctrico, como vimos acá. Acá está, ¿no? Trabajos en caliente. Cualquier trabajo que involucre el uso de llama abierta o fuente de ignición o equipos que produzcan chispas o produce calor. Es también conocido como un trabajo en caliente. Ahora, ¿qué es lo que menciona la industria? Los trabajos en caliente dentro de la industria siempre han representado un alto riesgo y los peligros asociados en su ejecución por falta de control. Han traído como consecuencia incidentes que han resultado en fatalidades y lesiones para las personas, contaminación para el medio ambiente y daño en las instalaciones y la producción. Recuerden que un trabajo en caliente también es sensible. Recuerden que trabajar con este, productos que generan emisión de calor es muy peligroso, porque como le voy a repetir, puede generar un nuevo incendio, y un nuevo incendio puede convertir en incendio, entonces hay que tener eso siempre en cuenta. Ahora, el reglamento minero, el artículo 131 menciona lo siguiente: para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo, la disponibilidad de equipos para combatir incendios y protección de áreas aledañas. ¿Qué tipos para combatir incendios vamos a tener? Vamos a tener en este punto los extintores. Tenemos también los equipos de protección personal, los EPPs adecuados, equipo de trabajo y ventilación adecuada, la capacitación respectiva, la colocación visible del permiso de trabajo y retirar los materiales inflamables. A ver, esto va a referir, haciendo un pequeño paréntesis también, a los tipos de fuego que tengan. Vamos a tener 5 clases de fuego con esto. Tipo A van a ser sólidos combustibles, madera, cartón, papel, líquidos combustibles. Clase B va a ser la gasolina, alcohol, benzina, todo el material líquido combustible que va a ser inflamable. Fuego tipo C, materiales eléctricos. Fuego tipo D, metales químicos. Y fuego tipo K, vamos a tener aceites y grasas. Para cada uno va a tener su agente extintor también, ¿no? El PQS como tal es para A, B y C, pero con respecto a fuegos tipo C, si no queremos dañar los circuitos, necesitamos un extintor de CO2. Para tipo D, cada uno va a tener, cada metal químico va a tener su agente extintor. Y para fuego de clase tipo K, el agente extintor siempre va a ser el acetato de potasio.
Como menciona acá, ¿cuáles van a ser los peligros de trabajos en caliente? A ver, al observar los datos de 2013 hasta 2017, queda en claro que los peligros que pueden resultar los trabajos en caliente, tanto para el público como para los socorristas. El informe de 2019 de la NFPA menciona que los incendios estructurales causados por trabajos en caliente mencionan las siguientes estadísticas. 4.630 incendios estructurales con trabajos en caliente por año. Se refiere a esto, es una incidencia muy alta. De los incendios con trabajo en caliente, 57% se produjo en o sobre propiedades no residenciales y el 43% se produjo en propiedades residenciales. Entonces hay que tener esta incidencia. Bien, todo trabajo en caliente refiere el principal riesgo de el amago de incendio o incendio. ¿Cuáles van a ser los principales peligros de los trabajos en caliente? Los humos metálicos, vapores que estamos soldando, o también si estamos actuando con temperaturas elevadas, el fuego, ni qué decir, la radiación, porque eso como tal, si estamos hablando, genera una luz, la iluminación también genera una alta iluminación, la electricidad, porque eso como tal genera un arco eléctrico, ruido, cuando hay proyección de chispas, sí, nosotros utilizamos el esmerilo o moladora, y vibraciones también, porque utilizamos el esmerilo o la moladora. ¿Qué riesgo conlleva esto? Las asfixias, intoxicación, conjuntivitis por la proyección de partículas, explosiones, incendios, ni siquiera decir, por el contacto con los materiales combustibles, efectos por radiación, quemaduras, choques eléctricos, estrés y lesiones por la escoria que vamos a tener de esta remanente. Muy bien. ¿Hasta este punto alguna duda? Sí, señor Luis, lo escucho. Una consulta, ¿qué tipo de trabajo en caliente serían las máquinas, por decir, extrusoras que trabajan a 170 grados, 180 grados? Ah, las maquinarias o los hornos. ¿Perdón? Los hornos, No, no, las extrusoras que se funden plástico para aislar cables, por decir. También son máquinas que trabajan a 180, 190, hasta 200. ¿Qué tipo de trabajo en caliente sería porque no generan chispa ni algo? en este caso son más que todo un peligro mecánico, como son equipos, maquinarias, más referido a un peligro mecánico, como no un trabajo en caliente de alto riesgo. Porque como tal, como tal ahí, el principal riesgo es que como eso funciona con electricidad, va a generar también un peligro de explosión, ¿no? Asociado a esta maquinaria, a este equipo. Uh-huh. ¿Todo claro? Muy bien. Sí, gracias, ingeniero. Continuamos. ¿Cuáles son las maneras de minimizar los peligros de trabajo en caliente? Vamos a tener los siguientes puntos. A ver, según lo que menciona la NFPA 51B de trabajos en caliente, menciona lo siguiente. Los 3 puntos en reconocer, evaluar y controlar. Primero, reconocer. Determinar si existen riesgos de incendio antes de comenzar los trabajos en caliente. Debes asegurarte de que no haya ninguna fuente de ignición. Segundo, evaluar. Determinar si existen peligros, especialmente peligros que pudiera avivar un incendio. Como les mencionaba, ¿no? Los materiales combustibles, ya sean líquidos, gases inflamables y otra clase de combustibles que pudiera haber. Y controlar, tomar las medidas necesarias para eliminar o minimizar los peligros. Y estamos como tal, debemos sacar las fuentes de ignición, los tipos de combustible, para un mejor control, si es posible, poner mis mantas ignífugas, biombos, etc. El NFPA 51B es el documento más completo sobre seguridad aplicada a trabajos en calle.
A ver, ¿cuáles son las maneras de minimizar los peligros de trabajos en caliente? Los siguientes. Los permisos para trabajo en caliente, los PETAR, lo que mencionamos al principio de la clase, ayuda al individuo que autorice el permiso, al operador de los trabajos en caliente y al guardia de incendios a reconocer los posibles peligros. Guardia de incendios también prevencionista de riesgo. Se puede proteger las áreas con el uso de armadillas, como lo dije, ¿no? Armadillas, mantas ignífugas, biombos, para evitar la proyección de las partículas de las partículas del esmeril, también la chispa de la soldadura, entre otros. En un radio de cuánto, un radio de 11 metros alrededor de espacios donde se realizan trabajos en caliente. O durante los trabajos en caliente, un área libre de materiales combustibles, ¿no? Por ejemplo, no si estoy en una zona donde solamente estoy soldando estructuras metálicas, no hay ningún material combustible cerca, no hay ningún problema, ya está controlado porque no hay ningún material combustible ahí que pueda ejercer una combustión. A ver, ¿qué consideraciones de seguridad y salud en el trabajo tenemos que tener con estos trabajos en caliente? La siguiente. Ningún trabajo en caliente se iniciará si no se encuentra presente el observador y vigía para controlar cualquier peligro potencial de incendio o destrucción. En este caso, el prevencionista también puede hacer de vigía de observador de fuego. En el lapso en el cual se efectúa el trabajo, los trabajadores de la redundancia, contratistas, responsables del área y el responsable de la ejecución del mismo, inspeccionará el área de trabajo con la finalidad de asegurar que se encuentre libre de riesgo de incendio, como es la acumulación de materiales inflamables y o combustibles, o detectar alguna condición subestándar que pudiera haber. Tienes que estar atento siempre con estos trabajos en caliente, porque a la menor chispa que vaya un material combustible, se va a generar un amago. Si los trabajos en caliente se realizan en altura o en un espacio confinado, se debe dar cumplimiento a los procedimientos vigentes para este tipo de trabajo. Puede haber también un trabajo de soldadura dentro de un espacio confinado, ejecutando también un trabajo en altura, que pueden combinar 3 trabajos de alto riesgo en uno. Por eso, como tal, hay que tener mayor control. Por ejemplo, no si estamos en este espacio confinado, no se realizarán trabajos en caliente cuando se efectúen trabajos de pintura o en ambientes cerrados, cuando no se compruebe que la atmósfera esté libre de gases combustibles, o el porcentaje de oxígeno se encuentre fuera del estándar descrito. Si hay un mayor porcentaje de oxígeno en una atmósfera, ya la atmósfera se vuelve muy inflamable y tampoco se puede realizar un trabajo en caliente, porque esto como tal va a generar una combustión, ¿no? Es una atmósfera combustible. A la mínima chispa también todo se va a encender. Muy bien. ¿Cuántos trabajos de alto riesgo con resuelto caliente tenemos? Tenemos ahí la soldadura, la soldadura de arcos, también la soldadura MIG, todo eso como tal, tenemos ahí, ¿no? Corte con llamas, que es el oxicorte, que es el oxicorte, es la combinación, el proceso de combinar el acetileno con el oxígeno. En el precalentamiento eléctrico de inducción, también puede darse. Alivio de fuerza, alivio térmico, también. Esmerilado, pulido, con tu esmerilo moladora, también ejecutas eso, hay producción de partículas. Uso de sopletes para calentamiento, precalentamiento de materiales, hay esos sopletes como tal. Incluso hay sopletes que funden el acero, entonces esto está a una temperatura elevada, en este trabajo caliente. Y monitoreo de atmósfera, es muy importante, ¿no? Hay que identificar siempre una atmósfera peligrosa. Si hay gases inflamables o combustible de concentración, tiene este punto que ser menor a 10% del límite inferior de inflamabilidad, LEL. Y también tienes que corroborar el porcentaje de oxígeno, que no sea por encima del parámetro. Y monitorear efectivamente una atmósfera peligrosa. Es muy importante este monitoreador de gases. Muy bien, vamos a tener algunos requisitos para los trabajos en caliente. Los roles y responsabilidades del personal involucrado deben estar identificados en el procedimiento. Todos deben estar ahí como tal en el procedimiento escrito de trabajo seguro, trabajo en caliente. Las personas involucradas deben estar capacitadas y certificadas por competencias en trabajos en caliente. Durante la planeación y programación del trabajo, identificar si se cruzan con otros trabajos. Los trabajos en caliente deben tener una evaluación de riesgo, si no, no se debe ejecutar el trabajo. Esto es muy importante. El análisis de trabajo seguro lo debe corroborar.
Para realizar la tarea se requiere un permiso de trabajo, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Si el trabajo se efectúa en espacio confinado, debes intervenir los sistemas inactivados, porque también no puede haber, ¿no? En un espacio confinado, porque tengo que estar constantemente monitoreando las muestras. Y como le voy a repetir, a la misma chispa, en una atmósfera peligrosa va a ser una atmósfera inflamable. Los involucrados deben estar informados de la tarea y firmar el permiso de trabajo y sus certificados. La tarea tendrá una persona responsable que deberá supervisar el trabajo en curso, y hacer también de observador, ¿no? Un controlador del juego. Al terminar o interrumpir la tarea, el sitio de trabajo deberá quedar en condiciones seguras y de orden y aseo. Las lecciones aprendidas conocidas que tengan impacto se deberán captar, incorporar y convertir. O sea, si hay un evento como tal que ha habido por un amado incendio, por un trabajo en caliente, también se debe conocer. Las personas estén o no involucradas en la tarea tienen la obligación de detener los trabajos que consideren inseguros. Esas tareas, dependiendo del riesgo o impacto, deben estar sujetas a un programa de auditoría regular. Es un punto importante. A ver, vamos a delimitar acerca de la soldadura y el oxicón. Cortar y soldar son actividades muy comunes en estructuras de metal y equipos de instalación, pero ¿cuál es el principal problema de la soldadura y el oxicorte? Es la alta temperatura, la soldadura como tal va a calentar, por eso es un arco eléctrico, vas a calentar el metal, el oxicorte también. Va a haber emisión directa e indirecta de vapores tóxicos por las altas temperaturas en contacto con los metales, la radiación térmica el propio arco eléctrico, la deficiencia de oxígeno en espacios confinados. Bueno, esto sí estamos realizando una actividad en espacios confinados. Enriquecimiento del oxígeno en espacios confinados. Mencioné de que si una atmósfera tiene demasiado oxígeno, ya también es una atmósfera peligrosa, porque es muy inflamable, y que puede generar un peligro de explosión. ¿Cuáles van a ser mis sistemas preventivos para evitar todos estos problemas de incendio o explosión? La lista de chequeo, ¿no? Se requieren pruebas peligrosas, los soldadores están debidamente certificados, el material combustible que se puede incendiar con chispas de llamas y otras calientes está a más de 2 metros, o sea, debo aislar todo el material combustible donde yo estoy realizando mi trabajo en caliente. El punto anterior es negativo, se instala una barrera o escudo. En este caso, si no puedo mover ese combustible, tengo que poner ahí una manta ignífuga o un biombo para que no interactúe directamente con este material combustible. Existe una adecuada ventilación durante la operación y muy importante también existe un equipo de respuesta ante una emergencia, en este caso tu extintor, ya sea PQS, el que tengas, ¿no? Para realizar la actividad. Ahora esto con respecto al sistema oxicorte, tiene mangueras de oxígeno y de gas combustible, una válvula de chequeo para evitar el retorno, una válvula antirretorno. Han recibido entrenamiento los soldadores y ayudantes en los riesgos presentes en el área de trabajo. Muy importante que tus trabajadores sean capacitados y más que todo entrenados. Está disponible equipo de primeros auxilios en el área de trabajo o botiquín de primeros auxilios, para que tuviera una quemadura. Y se están utilizando elementos de protección personal apropiados, tanto los soldadores como ayudantes. Lo que tiene que tener un soldador, ¿no? Su gorra que cubra toda esta parte de aquí como tal, sus lentes o caretas, si fuera el caso. También su respirador, la media cara o full face, si fuera el caso, si tuviera como tal, sería mejor. Con sus cartuchos para vapores y gases. Y también su mandil de cuero, sus guantes de cuero, sus escarpines, sus zapatos de seguridad y su ropa de trabajo, ¿no? Es muy importante que el trabajador esté con todos los EVPs correctos. También el área no tiene que estar, o la ropa no tiene que estar impregnada de aceite y grasa. Eh, Acá con respecto al alambrado eléctrico, está instalado y mantenido correctamente, no se debe sobrecargar con la soldar. Por eso siempre como tal estos equipos de soldadura siempre tienen una puesta a tierra. Y cuando estamos realizando esta actividad debemos asegurarnos de que la capacidad de los voltios sea necesaria para hacer la actividad. Se comprobó que su máquina está correctamente aterrizado, esta es la máquina que tengamos. Apaga la máquina de soldar antes de hacer reparaciones o ajustes. Bueno, siempre hay que hacer esto, no podemos ejecutar una reparación con la máquina prendida.
Corroboró que el área solar tiene piso, cemento, mampostería. Claro, porque esto como tal no es una superficie combustible, ¿no? Que pudiera generar una masa. Por eso tiene que ser el cemento o mampostería. Conoce y sigue las reglas de fabricantes sobre operaciones de interruptores para hacer ajustes. Y por último, protege a otros con una pantalla. Bueno, protege a todos los demás que están inmersos en ese trabajo de alto riesgo. A casa, ¿no? Lo que había mencionado de la protección personal. La máscara de soldar, en este caso le llaman la careta de soldador, los guantes de cuero, el delantal de cuero, el mandil de cuero, la casaca de cuero, si fuera el caso, con el mandil y los guantes largos no hay ningún problema, pero la ropa de preferencia tiene que ser uniforme, de preferencia. Zapatos de seguridad también, y en este caso tienen que ser si no tienes los escarpines, tienes que tener tus zapatos de seguridad caña alta, que van a ir hasta la parte un poquito más abajo de la rodilla, y los gorros o capuchas, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Que va a cubrir la parte del cabello, por si hubiera una chispa que ingresara ahí también. Pues recuerda que el cabello es inflamable. Muy importante también, al soldar en áreas confinadas sin ventilación adecuada, se consume el oxígeno disponible. A la par con el calor de la soldadura y el humo restante del operador que es expuesto a severas molestias y enfermedades. Bueno, debido a la debida concentración que va a haber ahí. Por eso siempre hay que poner un tiempo, a tanto tiempo de exposición, un tiempo de descanso, ¿no? Para evitar eso. La humedad entre el cuerpo y algo electrificado forma una línea de tierra que puede conducir corriente al cuerpo del operador y producir un choque eléctrico, como vemos acá, ¿no? Debido a la humedad se ha formado acá un charco y esto va a generar un choque eléctrico. El operador deberá concentrar sus manos y vestimenta en un lugar de trabajo seco. Cuando suelda nunca debe estar sobre un pozo, suelo húmedo, nada que ver, ni trabajar en un lugar húmedo. Y acá vemos, ¿no? Este tema de las radiaciones UV y luminosas. Tenemos estos puntos que los mencioné que serían los biombos. El material debe ser opaco y translúcido robusto. La parte inferior debe estar al menos 50 centímetros de suelo para facilitar la ventilación. Y siempre debo señalizar, ¿no? Peligro, zonas soldaduras, no acercarse o solo ingresar personal autorizado. Muy bien, y eso sería los dos temas que tuvimos con respecto a trabajos en altura y en calidad. No sé si hay alguna duda o consulta que se tenga con este tema del día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, acotación que se tenga y al final para cerrar la clase en este último minuto final ya? Bien, entonces si ya no hay ningún